¿Qué se consolidó? Varias cosas. La reafiliación a la Federación Mundial, a la Federación Ibero-Panamericana, la creación o el logro con la Revista Colombiana de Cuidado Intensivo, que fue una gestión que nos heredó el doctor Marco Perafán, y esa es la actual revista nuestra. El Congreso Bianual, que tiene en la actualidad una estructura muy sólida, bastante robusta, con presentación de trabajos libres, etcétera, etcétera. Invitación siempre de conferencistas internacionales, etcétera, etcétera. Y el otro logro que se hizo fue el reconocimiento a nivel nacional y la creación de todo lo que fueron las regionales y también los capítulos de pediatría, de enfermería y fisioterapia. Para el futuro, ¿qué es tan importante? Pues definitivamente la inteligencia artificial es lo que tenemos a la mano, la educación a distancia es lo que tenemos a la mano, las actividades académicas es lo que tenemos a la mano y debemos reforzarlas, pero además seguir fomentando el amor por el cuidado intensivo y seguir fomentando la sensibilidad que el intensivista debe tener con sus pacientes. Es algo que nunca se debe olvidar. Muchas gracias. Mónica, mi presidencia fue del año 2003 al año 2005, hace más de 20 años. En esa época, el cuidado intensivo, si bien ya estaba funcionando en Colombia como especialidad, había unas brechas muy grandes porque tradicionalmente las unidades de cuidado intensivo las habían ocupado especialistas de cada una de las patologías que tenían los pacientes críticos. En el año 2003 sale una resolución con el sistema de garantía de calidad del Ministerio de Salud en donde se obliga a los especialistas a tener un título académico. En esa época no teníamos sino 3 programas formalmente establecidos. Uno, el de la Universidad del Valle con la Fundación Valle de Lili, pero había otro en Medellín y había otro en la Universidad del Cauca y había otro en Bogotá. En esa época lo que intentamos fue aglutinar a las personas que tuvieran experiencia comprobada para empezar un tema de homologación de los títulos en estas universidades. Ahora, ¿qué veo yo para el futuro del cuidado intensivo? Yo veo indiscutiblemente, Mónica, la inclusión de la inteligencia artificial como una herramienta que ayude a predecir eventos en la UCI. Eso está muy bien y eso hay que incluirlo, pero hay que saber incluirlo sin perder algo que en cuidado intensivo puede tener una zona gris y puede perderse. Y es que el cuidado intensivo tiene que seguir siendo humano. Pero la responsabilidad del intensivista es no perder la humanización, es no perder el contacto con el paciente, es no perder los informes a la familia, es no perder que la familia contribuya a que su familiar esté mejor. Creo que ese es el gran reto. El contexto más determinante que vivió la AMSI en aquellos tiempos fue el crecimiento acelerado de la más nueva e innovadora asociación científica en Colombia, que tan solo contaba con 10 años de fundada, y el marco histórico para tal crecimiento se construyó bajo el férreo liderazgo de los padres del cuidado intensivo en nuestro país, entre quienes destaco a los doctores Hernando Batiz, Eduardo García, Edgar Celis, Marco Perafán, Alonso Gómez, seguidos luego por los doctores Mario Gómez, Carlos Gaviria, Ricardo Beltrán, Juan Martín González, Marcela Granados, Rubén Camargo, Guillermo Ortiz, Marco González, Guillermo Quintero, María Piedad Sarmiento, José Achini, Camilo Pizarro, Vladimir Gil y Manuel Garay. Cada uno de ellos impactó y generó cambios dramáticos en estos 30 años de nuestra asociación. Por otro lado, las decisiones más estratégicas durante ese periodo y que permitieron la evolución institucional podría resumirlas primordialmente en 2. Una, promover el sentido de pertenencia y liderazgo con eventos regionales y nacionales al tiempo
que se mantuvieron publicaciones científicas en nuestra revista. Y segundo, incentivar la especialización y el marco conceptual para un trabajo en equipo interdisciplinario con un recurso humano que en ese momento estaba en ciernes y que pretendíamos que fuera eficiente y capacitado. La mayor transformación que se logró fue consolidar a la AMSI como sociedad científica generadora de evidencia de alta calidad y soporte académico para orientar la práctica clínica y convertirse, como lo fue posteriormente y especialmente durante la pandemia, en órgano consultivo de los diversos estamentos del sector salud. Se continuó en esa época con la función central de integrar el conocimiento disponible y traducirlo en recomendaciones aplicables en todos los niveles, con la aparición de las primeras guías y consensos. Al mismo tiempo, se promovió la investigación con grupos internacionales en estudios multicéntricos. El mensaje y el reto dirigido a las nuevas generaciones es que, siendo coherentes con lo anterior, la prioridad estratégica es el humanismo y la medicina de precisión en esta era marcada por avances tecnológicos dramáticos, en los cuales debemos centrarnos en que el paciente debe ser nuestro centro y nuestro deber como asociación, y que de la mano con ello debemos promover el cuidarnos para cuidar. Esto es, cuidar al recurso humano que trabaja en cuidado intensivo y darle herramientas a ese talento humano para aprovechar la transdisciplinariedad y el trabajo en equipo para sabernos adaptar a esta era de cambios trascendentales, con el concepto de Alejandro Haddad de que la salud no es más que la capacidad de personas y comunidades para adaptarnos y autogestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se presentan en la vida. Por eso, pensemos en que el futuro comienza hoy. En ese periodo tuvimos que hacer un buen equipo con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, donde sacamos las normativas de la formación de los intensivistas para el país. Se crearon varios programas de medicina crítica en el país y además empezó la expansión de las unidades de cuidado intensivo, con una asimetría entre la formación técnica idónea de médicos y adicionalmente la expansión muy importante de las unidades de cuidado intensivo. De tal manera que hicimos una alianza también con el Ministerio de Salud y con algunas EPS, entre ellas el Seguro Social, para hacer una verificación de las normas técnicas de las unidades y dar los avales para que tuvieran la seguridad que se requería para el manejo de los pacientes. Pues realmente se creó una disciplina en Colombia que fue líder en calidad, fue líder en academia y fue líder en resultados de los pacientes. Lo más importante, que las unidades de cuidados intensivos comenzaron a desarrollarse y hoy contamos con más de 400 unidades de cuidados intensivos en diferentes IPS de Colombia. Para la pregunta que se me hace con relación a qué podemos aportarle a las nuevas generaciones, es decirles que sigan construyendo sobre lo que hemos construido, que sigan creyendo en el alcance y en los objetivos que la asociación tiene, y que sigan desarrollando las regionales y que sigan desarrollando la calidad y la seguridad en el trabajo que se hace en cada unidad de cuidados intensivos en Colombia. Yo creo que el futuro de la medicina crítica tiene que ir muy de la mano con el avance y la evolución de la AMSI como asociación que nos agrupa a todos. Esto implicaría un fortalecimiento de la asociación desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista financiero. Por otro lado, hay que seguir haciendo congresos nacionales e internacionales que cada vez van a migrar a la presentación de trabajos originales y a la producción nacional. No quiero finalizar mi intervención antes de agradecerle a todos mis colegas, a todos los presidentes, expresidentes, a todas las juntas directivas,
Cada vez que hacemos un recuento histórico de lo que hacemos, tenemos que mirar lo que hicieron antes de nosotros. Tenemos gente muy valiosa que ha hecho muchas cosas por la ANSI, por el cuidado crítico y que nos ha permitido desarrollar esta especialidad que sigue siendo joven, pero cada vez más madura y con más experiencia a través de todas las personas y los colegas, no solamente médicos, sino del grupo médico, terapeutas, enfermeras que han sido parte del proceso. Y obviamente tenemos que agradecer a la Junta actual este reconocimiento a los expresidentes y a la historia de nuestra asociación en estos últimos 30 años. ¿Qué transformación hicimos? Teniendo en cuenta lo que encontramos, decidimos entonces darle un perfil empresarial y organizar muy bien lo administrativo. De ahí en adelante, entonces, decidimos empezar procesos, contratamos a una médica experta en procesos en Bogotá y empezamos a hacer procesos escritos para todas las cosas administrativas, científicas y académicas. La prioridad estratégica para la agremiación siempre he considerado que son los jóvenes. A mí me llena mucho de placer y de alegría ver que la agremiación está llena de personas jóvenes con nuevos conocimientos, con ideas innovadoras, en fin, creo que eso apunta. Deberíamos seguir apuntando a lo novedoso en cuidado intensivo en el mundo, la medicina personalizada, la ómica, la inteligencia artificial, la investigación translacional y ojalá se pudiera en algún momento retomar una propuesta que hicimos en nuestra junta, que es trabajarle mucho más a la innovación, que haya un grupo de personas que les ayuden a las personas que hacen desarrollos tecnológicos de acuerdo a la madurez tecnológica que tengan, por supuesto, pero que puedan blindar eso, que lo puedan comercializar y servir como un pivote para que las personas que hacen esas investigaciones también les permitan ser novedosos en desarrollos y se puedan comercializar. En mi presidencia fue la internacionalización de nuestra asociación, lo que nos permitió ser reconocido como una asociación científica y gremial fuerte, que aporta avances a la medicina crítica tanto nacional como a nivel mundial. Basados en apoyos académicos, realizamos convenios con diferentes países y sociedades de países como Argentina, México. A todos los miembros de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo, quiero decirles que no desfallecemos, que tenemos que seguir apoyando a nuestra asociación desde las diferentes sesiones académicas y científicas. Es importante porque ahí está el futuro de la medicina crítica de nosotros y de Colombia. Bueno, yo creo que durante la presidencia lo más importante fue que se generó una necesidad de organizar la casa. Teníamos una asociación con unos agremiados maravillosos, pero que necesitábamos una organización administrativa, financiera, de estatutos, y creo que eso fue lo más determinante. Se logró generar un orden muy importante que nos dio una estabilidad en lo financiero, en lo económico, y creo que eso fueron logros importantes que luego nos permitieran tener una base para responder adecuadamente. Y obviamente eso se logró gracias a nuestros asociados y a gran parte del personal administrativo que hay en este momento, que son la base de la sociedad ahora, y les agradezco muchísimo. Yo creo que justamente de las cosas dolorosas que nos dejó la pandemia nos mostró la pandemia, era la imposibilidad para abrazarnos. Y yo creo que grandes cosas se logran con los abrazos, eso está demostrado ahora desde la neurociencia moderna, y esta oportunidad de abrazarnos desde lo físico y también desde lo académico, creo que es muy importante. Nuevamente, gracias a las nuevas juntas directivas, tenemos la persistencia de estos congresos, es una excelente oportunidad para estar juntos, y realmente es una oportunidad de oro para vernos, para abrazarnos, para compartir, porque esta es una experiencia humana que no tiene igual. Así que bienvenidos y continuemos siempre juntos. Hola, un saludo a todos. Conocen que la presidencia de José Luis Achini fue la presidencia de la pandemia de COVID-19.
Así que dediqué el 80% del tiempo de los 2 años a liderar la medicina crítica y el cuidado intensivo de todo el país. Una experiencia plagada de antagonismo emocional. Por momentos sentí entusiasmo y motivación, y en otros vulnerabilidad, pérdida de control y miedo al fracaso. Pero el balance final fue de éxito y dignidad a pesar de lo aciago de la circunstancia y las limitaciones propias de nuestro sistema de salud. Lo que más pondero de este tiempo y reitero mi gratitud a la Junta Directiva y mi equipo de trabajo de unos pocos que saben quiénes son y que hicimos por 1000. La gestión implicó acciones, algunas de planeación y anticipación y otras, muchas de ellas, de carácter reactivo y adaptativo a la circunstancia. Son tan importantes la parte gremial y administrativa. Y lo gremial es porque es la protección del gremio frente a las políticas públicas, la misma seguridad jurídica y desde el punto de vista administrativo y financiero, la sostenibilidad de la ANSI. Y la gran materia pendiente para todas las administraciones ANSI, antes de mí y después de mí y durante mi administración, ha sido el tema de la legitimidad de su misión y de su acción gremial, la cual se logra solo adhiriendo a la mayoría de especialistas que incluyen médicos, terapistas y enfermeras intensivistas a la asociación, no como ha sido históricamente en el que solo están adheridos el 20 a 30% de esto. Esto refleja pérdida de pertenencia a la asociación y hoy lo que quiero a las nuevas generaciones, ante todo, invitarles a adoptar una actitud proactiva frente a la gestión gremial y no de espalda o por fuera de ella. A todos ellos expresarles y ante todo mis compañeros, los que me acompañaron, la junta directiva, expresarles mi afecto, mi cariño, ¿no? Y ANSI siempre en mi corazón como un estandarte de vida. A pesar de que me haya apartado, allí estoy siempre para la ANSI y allí estoy siempre para las nuevas generaciones. Cuando nosotros recibimos la asociación en ese periodo, contábamos con más o menos 320, 330 afiliados. Al terminar nuestro periodo de la asociación, llegamos a casi 780 u 800 afiliados. Entendiendo que lo principal o lo más valioso que podía tener la asociación eran sus miembros, y que al ser una asociación, entre comillas, abierta, entendiendo que pueda haber no solamente médicos, sino otros profesionales de la salud como terapias integrales, pues eso nos iba a dar muchísima más ventaja y muchísima más fuerza. Entonces, aumentamos significativamente el número de afiliados, entendimos que tenía que salir la asociación con unos documentos específicos donde se enunciara cómo debería ser, vuelvo y repito, entre comillas, la normalidad o funcionamiento de la unidad de cuidado intensivo. Por eso redactamos y publicamos el consenso de estándares de calidad en cuidado intensivo. Fue el primer consenso que se generó desde la sociedad para tratar de unificar lo que deberíamos hacer en cuidado intensivo en condiciones normales, ya que la pandemia nos había de alguna manera como desbaratado todo lo que nosotros teníamos al mano. Y el segundo, actualizamos nuestro consenso de criterios de ingreso a las unidades de cuidado intensivo y unidades de cuidado intermedio. Eso también de alguna manera nos permite a nosotros como asociación y sobre todo a cada uno de los afiliados entender el modus operandi de las unidades de cuidado intensivo, tanto adultos como pediátricas a nivel nacional. Logramos contactos muy importantes con otras asociaciones científicas internacionales, por ejemplo,
la CENISUD, que es la Sociedad Española. Logramos trabajos mancomunados con entes gubernamentales. Ese trabajo en los consensos nos permitió a nosotros asistir a reuniones directamente con el Ministerio de Salud y además con otras entidades también gubernamentales como el Instituto Nacional de Salud y tener de alguna manera la vocería posteriormente en sociedades científicas, aprovechando que uno de nuestros expresidentes en su momento era el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Entonces, darle esa visibilidad a la AMSI, darle ese carácter, digamos, general que podía aportar en términos diferentes, no solamente al gremial y al académico, sino administrativo, y de alguna manera su liderazgo ante otras sociedades, pues fue lo más importante que nos permitió a nosotros en ese momento dejarlo como legado y como trabajo. Bueno, yo creo que durante mi gestión, tanto la junta directiva como todos los asociados y todo el personal administrativo estuvimos bajo la crisis actual de salud, una crisis que generalmente llevó al sistema de salud a un problema en todos sus indicadores y sobre todo un problema de recursos en todo el sector. Decidimos sobre todo girar hacia si crecíamos, si manteníamos estables, y yo creo que se hizo un crecimiento importante a nivel tanto académico como gremial. El crecimiento de los congresos, de ir a las regiones, de hacer eventos en diferentes partes nos llevó a una estabilización muy importante desde el punto de vista económico de nuestra sociedad y generalmente hizo que la sociedad tuviera los recursos suficientes para que estos años venideros pueda estar estable. Y segundo, se hizo un crecimiento gremial de una manera importante, ya que pudimos concretar el famoso sindicato gremial de trabajadores de cuidados intensivos, que tiene mayores herramientas para pelear por nuestros derechos en salud. Es importante que todos seamos parte de la asociación, que vamos a nuestros congresos, que estemos en las actividades académicas. En los últimos años yo creo que tanto las diferentes juntas directivas, los presidentes hemos avanzado mucho en la internacionalización del cuidado intensivo en Colombia. Yo creo que tenemos una sociedad que es cabeza a nivel latinoamericano en actividades académicas y en el prestigio que tiene desde el punto de vista académico. Entonces yo creo que es importante que todos participemos de estos congresos, que llevemos nuestras investigaciones y que verdaderamente desde aquí se origine el crecimiento del cuidado intensivo en Colombia.